darles la bienvenida y al mismo tiempo un placer contar con la presencia física y no a través de Zoom del doctor Carlos Pérez Soto, nuestro destacado intelectual. Digo nuestro porque es difícil tener identidades chilenas representando la epistemología del sur. Y digo doctor porque para ser doctor no es necesario tener un cartón, ¿no es cierto? Esos procesos de legitimación del poder ya lo conoce Carlos, y entonces el mérito de doctor y de nuestro va por otro lado. Junto con saludar al estudiantado de la Universidad de Santiago, que nos está también viendo a través de la cápsula audiovisual que estamos difundiendo. Adelante. Quiero saludar a la autoridad de la Escuela de Psicología, la doctora Irene Magaña, la directora de la Escuela de Psicología, y la subdirectora académica, la profesora Soledad Loyola. Doctora, ¿no es cierto? Agradezco a los colegas que nos acompañan de otras universidades amigas y que dejan de manifiesto el sentido de esta actividad, es decir, de terminar con estas lógicas de la competencia institucional y tener un espacio de colaboración colectiva y no la competencia individual a la que estamos generalmente sujetos, tanto como instituciones como por en nuestro rol de académicos y estudiantes. Es probable que la reflexión de nuestro invitado también nos ayude a confrontar la lógica, entonces, de esta lógica de la competencia individual para reemplazarla por este espacio de colaboración colectiva. Tal como lo señala el mismo profesor Pérez, los fundamentos de un proyecto académico como el de esta Escuela de Psicología es siempre, o la discusión fundamental es cuál es la diversidad tolerable dentro de la cual se quiere formar al estudiantado. ¿Hasta dónde están los límites? Desde ese punto de vista, entonces, a modo de catalizador, le hemos pedido ayuda a Marx para que nos brinde desde su perspectiva y quizás haciendo una traslación de lo que alguna vez escribió y que está con tinta en el libro que aparecía también en algunos afiches y que lo copié por acá, que decía entender el contenido de la historia. Lo estoy citando, aunque también ustedes saben que no es muy bueno para las citas, le cargan las citas, en realidad no escribe con citas, y podría hacernos una cátedra por qué no escribe con citas también. Entender el contenido de la historia, decía Carlos Pérez, o dice Carlos Pérez, nunca se sabe, como inconsciente. Entender el contenido del inconsciente como histórico es la esencia de un concepto, o podría ser la esencia de un concepto marxista de la psicología. Y entonces es el pretexto para ver si nos permite generar un tipo de discusión conceptual que nos haga crujir un poco. Antes de otorgarle la palabra a nuestro destacado invitado, quiero saludar al Le Monde Diplomatique, que nos va a ayudar a hacer la difusión y compartir la ponencia de hoy día, a las universidades también que han comprometido la difusión, universidades amigas y otras menos amigas, pero conocidas, que también nos van a ayudar y que probablemente sean amigas a futuro, y a la Facultad de Humanidades también por darnos la logística que nos va a permitir compartir lo que estamos trabajando desde la Escuela de Psicología. Profesor, antes de darle la palabra, quiero que nuestra directora de la Escuela de Psicología nos brinde un pequeño saludo. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, especialmente a Carlos Pérez, que en nombre de la Escuela de Psicología quiero saludar y darle la bienvenida, ¿no?, al profesor Carlos Pérez. Yo sé que a usted le gusta que le digan profesor, entonces sigo las nominaciones que prefiero. Para nuestra escuela, eventos como este
resultan verdaderamente esenciales, ya que tratan sobre lo que podríamos decir desde la buena academia de una necesaria discusión teórica, que dadas las raíces multiparadigmáticas de nuestra disciplina, nos debemos como escuela y como universidad, que precisamente en el espíritu universalista que debemos asumir como institución pública, nos hace protagonizar el incalculable desafío de un relato, de un epílogo, en tanto estación terminal de una historia que en un constante ir y venir, tanto de productos como de concepciones consumadas sobre las personas y las cosas, nos llevan al quimérico tiempo de tratar de entenderlo todo: conocimiento, justicia, felicidad, pero también y sobre todo a tener que enfrentarnos tanto al horizonte ilimitado como al abismo, tanto a la conciencia extremada como al desamparo, que para Walter Benjamin, analista de la prehistoria de la modernidad, esta última teorizaba desde una mirada paradojal a esta única ecuación del ser en el tiempo, en la subjetividad moderna, constituyente de los contradictorios sentidos de lo real, transparentadores de la verdad, del aniquilamiento de los sentidos y de lo que en verdad nos dejan las herencias y las palabras. En definitiva, de la absoluta precariedad del mundo actual, que para el teórico francés Lyotard, me excuso con las citas porque parece que no te gustan, pero en fin, es la cifra que contiene el sueño histórico en que aún estamos instalados. Y que nuevamente, citando a Casullo, aún resitúa el debate en términos de una nueva tensión entre sujeto, mundo, palabra, donde las ideas heredadas, la cuestión social, la voz estética, el filosofar interrogativo sobre la ilusionariedad del saber y de la no verdad de la verdad, retornan de distintas maneras a la escena reflexiva. Escena en que no encuentro mejor acompañante para sus inicios que el profesor Carlos Pérez. Así que muy bienvenido y muchas gracias por su visita. Muchas gracias, Irene. A continuación, entonces, por favor, profesor de Estado en Física, doctor Carlos Pérez. Sí, quiero en primer lugar agradecer a Dante la amabilidad de su invitación y la confianza que tiene en que puedo decir cosas con sentido en temas difíciles. Agradecer a las autoridades, a los profesores presentes, porque le creen a Dante y yo tengo que responder a esa expectativa. Quiero decir, desde luego, aunque no podría no ser necesario, que no soy doctor, ni quiero serlo. Mi currículum tiene 2 líneas, ¿no? Soy profesor de Estado en Física y soy abuelo de Gabriel y de Clarita. Lo que es políticamente importante, porque yo siempre aprovecho de decirlo, Clarita va a ser presidenta de la República en unos cuantos años más. Ahora tiene 6, pero ya se ve. Podría agregar como una tercera línea que nací en marzo. Soy marxista y por eso Dante tiene la esperanza de que pueda conectar el marxismo con la psicología. Voy a hablar muy rápidamente y voy a decir una enorme cantidad de cosas, pero lo voy a decir rápidamente porque tengo la esperanza de que conversemos, ¿no? Que puede ser lo más interesante. Primero, hay profesores de PowerPoint, hay profesores de tinta y pizarra, y yo soy profesor de lápiz y de cuaderno, ¿no?
Y tengo además una obsesión pedagógica por la cual me disculpo, digamos. Tengo que decir los objetivos atenerme a eso. En primer lugar, quiero decir algunas cosas sobre el marxismo, algunas cosas más o menos marxistas. Enseguida, decir qué aspecto del marxismo es el que me parece que podría ser interesante relacionar con la psicología, y después hablar de psicología, habiendo establecido eso, hablar críticamente de la psicología real. Hay muchos marxismos, quizá habría que decir hubo muchos marxismos, no sé si se han dado cuenta, pero van ganando los malos. Yo creo que un marxismo posible debería reconocer un marxismo pensado para ahora y para el futuro, un núcleo doctrinario que tiene tres aspectos. Un marxismo de Marx, desde Lenin hasta Althusser, no encuentro el tacho de la basura, pero ya están ahí, ¿no? El marxismo de Marx. Marx hizo una crítica de la economía capitalista extraordinariamente detallada, profunda. 80% de las cosas que escribió en su vida son para esa crítica. Un segundo aspecto es la idea de lucha de clases, la idea de clase social, que es una idea bien específica, y la idea de lucha de clases. Un tercer aspecto es la idea de que una sociedad comunista es posible, es decir, una sociedad en que se ha superado la división social del trabajo y no hay explotación en general, no hay explotación en general, no solo no hay explotación capitalista. Una economía política, una sociología política, una teoría política. Ese es el núcleo, ¿no? Ahora, yo creo, voy a seguir un hilo, podrían seguir otros, ¿no? Yo creo que puede ser útil para entender la situación de la psicología actual, seguir el hilo de la teoría de las clases sociales, ¿no? Y de la lucha de clases. Incluso la mayoría de los marxistas tienen un concepto más bien weberiano de clase social. No sé si ubican Max Weber, probablemente el más aburrido de los sociólogos de la historia. Max Weber nunca lo supo, pero él es la jaula de hierro de los sociólogos, ¿no? No es una metáfora para otra cosa. Bueno, en el concepto weberiano de clase es un grupo, un tipo, una clase de lápices, una clase de personas, una clase definida por indicadores empíricos, edad, género, ¿no? En Marx no, o al menos en el Marx que me parece más útil, ¿no? La idea marxista de clases tiene que ver con la idea de explotación. Las clases son los grupos sociales que se constituyen en torno a la explotación, ¿no? Por lo tanto, las clases son dos, ¿no? Los explotados y los explotadores, ¿no? Yo creo que es preferible distinguir clases de estrato social. Entonces, claro que hay muchos estratos, pero hay dos clases. Y en cada una de las clases uno podría hacer una estratificación. Y parte del éxito del análisis marxista de la situación real tiene que ver con combinar el análisis de clase, quién es el enemigo, con el análisis de estratificación en el enemigo, en quién vale la pena centrarse, entre nosotros, con quienes podemos contar realmente y quién es preferible contarlo en el enemigo, ¿no? Noten que hay explotadores pobres,
como los pequeños empresarios que tienen 2 o 3 empleados, ¿no es cierto?, y que comparten en rutinas de sobreexplotación su propia pobreza con la pobreza y son explotados por otros capitalistas, ¿sí? Noten que hay explotados que uno formalmente podría llamar ricos, ¿no? Es decir, el gerente de un banco, un médico que trabaja en un ISAPRE, un explotado, y sin embargo tiene un... Entonces, combinar estratificación con clase es necesario para entender la variedad empírica, pero sin perder el principio del asunto. El principio del asunto es que los marxistas no vamos a empezar una guerra. El principio del asunto es que ya estamos en guerra. Y esa guerra se llama lucha de clases. Y lo que ocurre es que las clases dominantes llaman paz a los momentos en que ellos van ganando la guerra. Y llaman violencia a los momentos en que se sientan en peligro. En realidad, la violencia más importante, la más profunda, la más dañina, es la que no se traduce en violencia física, sino que es violencia institucionalizada, es violencia sobre la subjetividad, es la violencia de la administración de la vida, ¿no? Ahora, si uno quisiera caracterizar a la clase dominante, que en realidad todo depende de eso, yo creo que es útil distinguir el mecanismo que hace que la clase dominante sea clase dominante del medio concreto que usa para ejercer ese mecanismo, de las formas de legitimación a través de las cuales vehiculiza, hace real ese otro mecanismo general, una forma concreta, históricamente determinada legitimación. Todo eso forma parte de la caracterización de la clase dominante. Yo creo que el mecanismo general que define a las clases es la división social del trabajo. El que domina la división social del trabajo tiene la capacidad, de hecho, de repartir el producto social usufructuando con ventaja, ¿no? Noten que no es lo que los marxistas suelen decir, ¿no? La mayoría de los marxistas prefieren decir que la clase dominante es la propietaria de los medios de producción. Sin embargo, desde mi punto de vista es preferible sostener que la propiedad es la forma en que la clase capitalista legitima su dominio, no la forma en que ejerce el dominio. La propiedad es una figura jurídica, es una figura que establece algo que ocurre de hecho. La clase capitalista domina la división del trabajo, se puede explicar por qué, y ha construido un sistema de legitimación que es la propiedad. O en resumen, los capitalistas no son la clase dominante porque sean propietarios, es al revés. Llegaron a ser propietarios porque de hecho eran la clase dominante, construyeron el sistema de la propiedad porque de hecho son la clase dominante. Ese punto es muy importante porque permite pensar la clase dominante de una manera más amplia, ¿no? En algún momento los marxistas, que han tenido muchas ilusiones y que han visto fracasar cada una de sus ilusiones, pensaron que si se acababa la propiedad privada se acababa la lucha de clase. No, porque podría ocurrir que haya clases que controlen la división del trabajo pero no legitimen su dominio en la propiedad. Podría ocurrir que la propiedad social sea una figura ideológica que favorezca el dominio de una clase social, no simplemente de un Estado. Estas cosas que acabo de decir son bastante marxistas. De hecho, las he conversado con Marx y él me ha dicho: sí, compañero, normal, estamos de acuerdo. Y quiero decir ahora algunas cosas que son más bien marxismo-perecismo. Pero soy yo. Yo creo que si uno hace un análisis de clase de la situación contemporánea, podría, aplicando este concepto de clase más amplio, establecer que estamos sometidos
a un bloque de clase dominante, capitalista, burocrático. Es decir, yo creo que la burocracia puede ser considerada ortodoxamente, de acuerdo con el concepto de Marx, una clase social que usufructúa del producto social en virtud de su dominio de hecho de la división social del trabajo. No sé si han sacado la cuenta, pero les cuento, cerca de 1/3 del producto social lo consume la burocracia en sí misma. Y noten que los burócratas no son propietarios privados, formalmente reciben salario. Sin embargo, el salario que reciben no proviene de la extracción de plusvalía. ¿Se dan cuenta? O, en realidad, todo valor proviene de la extracción de plusvalía. Digámoslo así, el salario que los burócratas reciben proviene indirectamente de la plusvalía. Apropian, voy a distinguir finalmente, usufructúan de la plusvalía apropiada por los capitalistas. Usufructúan porque la plusvalía que los trabajadores que producen bienes, ¿no es cierto?, físicos, son los únicos que producen riqueza. Los que producen bienes físicos. Perdón, digo, por todos los que están en esta sala que estamos, los que producen bienes físicos. Cuando sea la guerra nuclear, nadie va a correr a salvar un cuadro de Van Gogh, aunque valga 70 millones de dólares. Pero todos vamos a correr a asaltar los supermercados, ¿no? La guerra nuclear. No, pero se le toca a los jóvenes, nosotros nos vamos a morir antes. 1/3 de la riqueza es consumida por un sector social que formalmente recibe salario y sin embargo no produce realmente riqueza material ni es propietario de medios de producción. Entonces hay un hecho social gigantesco, del cual, un hecho empírico, del cual los marxistas deberíamos ser capaces de dar cuenta. Y no simplemente asimilarlo a lo ya conocido. Son capitalistas pero sin propiedad. El Estado es capitalista. Alguien inventó la teoría del capitalismo de Estado, tratando de asimilar lo nuevo a lo que ya conocemos. ¿Sí? ¿No? Un paso adelante. La burocracia es una clase social. Usufructúa del producto social porque es capaz de controlar la división social del trabajo. Controla la división social del trabajo porque tiene el poder que permite el saber operativo, el saber hacer, el saber real, el saber desde el cual se pueden modificar los medios de producción, las materias primas, la naturaleza. Sin embargo, cuando uno mira el mecanismo de legitimación de esta clase, lo que encuentra es que la burocracia legitima su poder en el saber. Le pagamos a los burócratas porque dicen que saben. Que hay que preguntarse si efectivamente saben. Le pagamos al ministro de Hacienda más que lo que le pagamos a un contador, a pesar de que el más mínimo contador manejaría mejor la hacienda pública que el ministro de Hacienda. Pero el ministro de Hacienda es un economista, un ingeniero comercial. Él sabe, aunque no sepa. La enfermera es la que salva a los pacientes de las tropelías de los médicos. El médico dice, démosle tal cosa. La enfermera se pone pálida, se queda callada, pero parte detrás del médico y le dice, doctor, es que en realidad este caballero tiene tal cosa y le estábamos dando lo otro. Ah, ya. Bueno, sígale dando eso. Y le salva la vida al paciente. Porque la enfermera es la que sabe. Y el médico, que tiene un saber, no necesita ejercer su saber para que le sigan pagando como médico. Y entonces aquí, en el sistema de legitimación de la burocracia, hay que distinguir, ojo, el sistema del saber, la pretensión de saber, del saber operativo, del saber efectivo. ¿Sí?
Y la pretensión de saber es la que legitima el usufructo. Porque cuando uno empieza a revisar la escala de la jerarquía y de los poderes, se encuentra con que los que verdaderamente saben no son los que más ganan. La sabiduría popular lo dice así: el que sabe, sabe. El que no sabe es jefe. Y todos lo hemos visto. Todos lo hemos visto, es una experiencia cotidiana. Y es como, no sé, una enorme mancha en la realidad de la cual los marxistas deberíamos dar cuenta. ¿Sí? Algo que está ocurriendo. Me interesa una característica particular del poder burocrático respecto del poder capitalista, al cual estamos acostumbrados, que tenemos como el modelo de lo que es una clase dominante son los capitalistas. Luxi, Piñera, ¿sí? Pero no tenemos al ministro del Interior como modelo de clase dominante. Nos quejamos de los 9 millones de pesos que reciben los diputados como abuso. No sé si se dan cuenta. Moralizar los sueldos de los diputados no es un análisis marxista. Aunque es correcto moralizarlo, en realidad es impresentable, pero no es muy marxista. ¿Saben qué? Ellos ganan más plata porque son inmorales nomás. ¿Sí? No, el punto es cuál es la raíz material de esto, ¿no? Entonces, una indicación que hay que hacer es que la riqueza capitalista es visible. Es visible. Uno puede señalar a los capitalistas. Mark Zuckerberg, ¿sí? ¿Qué sé yo? Jeff Bezos, ¿sí? En cambio, los burócratas, y se concentra, la riqueza capitalista tiene esto de concentrarse nominalmente, cosa que es una ilusión. Es una ilusión. En realidad, los ricos más ricos son los dueños de los bancos, y a los dueños de los bancos nadie los ve. Uno ve a ciertos empresarios que son íconos de ciertas empresas que usan su imagen personal como parte de la marca, ¿sí? Pero esa es la idea que tenemos de las clases dominantes. Y hay algo de cierto en el sentido de que los burgueses, los capitalistas, no tienen límite para la riqueza personal de la que usufructúan, ¿sí? En cambio, el usufructo burocrático está repartido. No hay ningún burócrata en el mundo, ni siquiera el presidente del Banco Mundial, que tenga la plata de Mark Zuckerberg. Nunca la tendrá, ni la necesita. Vive, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, entre el sueldo del presidente del Banco Mundial y la riqueza personal, ¿no?, de Mark Zuckerberg, hay una diferencia gigantesca, pero cuando ustedes miran el estándar de vida, no se ve la diferencia. Porque uno no compra helicópteros todos los días. Porque uno no tiene un water de oro, ¿no? Hay un momento en que el estándar de vida deja de subir. Si ustedes ganan el doble, no aumentan al doble el estándar de vida, no consiguen el doble de medicina. Entonces, los burócratas más adinerados no necesitan tener miles de millones de dólares. Eso es un punto. Entonces, no vemos a esta clase, y la vemos a cada rato. Y la tenemos aquí, pero no la vemos según el modelo que tenemos de lo que es ser clase dominante, ¿sí? Los ricos. Sobre todo lo que no vemos es el usufructo distribuido, el pequeño burócrata, ¿sí? Vemos al diputado, vemos al gran funcionario internacional, qué sé yo, vemos al gran burócrata, al ministro, el pequeño burócrata. Es que yo estoy diciendo, nos vemos al pequeño burócrata, y yo lo que estoy mirando a ustedes. Ustedes me están mirando a mí. Es paradójico. Lo vemos todos los días. O sea, yo soy un hipocondríaco, pero sistemático, ¿no? Entre las muchas enfermedades que tengo hipocondría, por ejemplo. Lo que es una especie de segundo orden, ¿se dan cuenta? Como soy hipocondríacamente hipocondríaco, cada vez que me sale una mancha me hago un escáner. Y el tipo que me saca el escáner astutamente me dice: mire, en general está bien, solo hay una manchita que tenemos que examinar para descartar que no vaya a ser algo. Y yo me pongo pálido. Ese es el burócrata, que sabe que la manchita es un defecto del instrumento,
pero que la usa para obtener no un gran usufructo, la ganancia del Banco Chile, sino un pequeño usufructo que multiplicado por 1 millón, por 10 millones a lo largo del planeta, es una enorme proporción del producto social. ¿Se dan cuenta? Otra característica que diferencia el poder de los capitalistas con el poder de los burócratas es que cuando los capitalistas, el dominio capitalista, quedó fijado en la época fordista, en que para tener el poder había que tener todo el poder. Y entonces cualquier poder alternativo era visto como subversivo. El capitalismo fijado en la época de la Guerra Fría era homogeneizador. En cambio, el poder burocrático de alta tecnología no necesita tener todo el poder para tener el poder. Lo que hace es administrar poderes, obtener un poder de segundo orden. Los burócratas, los grandes burócratas, tienen poder sobre el poder, de tal manera que para el poder capitalista la respuesta ante la subversión es la represión. En cambio, para los burócratas la gran respuesta es administrar. Acabamos de ver ayer, no sé si se acuerdan, pero ayer hubo un plebiscito, no importa, probablemente algunos ya lo hayan olvidado, pero es como el último acto de una opereta de administración. Hemos sido administrados, hubo, ¿no es cierto?, estallido, hubo, ¿no es cierto?, una farándula de convención, hubo otra farándula tecnocrática, ¿no? Una gran vuelta, ya no igual. Milagro. Les advierto que quedamos exactamente igual, no quedamos peor. Los 4 proyectos constitucionales, el de Pinochet, el de Lagos, que es el actual, ¿no?, el de la Convención Folclórica y el de la Convención Reaccionaria, son exactamente iguales en lo fundamental, en los recursos básicos, en la autonomía del Banco Central, en la autonomía de las Fuerzas Armadas, en el respeto a los tratados internacionales, en la garantía estatal a las deudas privadas, en las políticas de subvención. No, nadie propuso en ningún momento cambiar eso. Peor aún, se pusieron límites de lo que no se podía cambiar, ¿sí? Es decir, un momento en que mi presidente Piñera, ¿no?, llamó a los milicos, porque por el reflejo pinochetista, el reflejo de Guerra Fría, esta pelea es del comunismo. Y el comandante en jefe del ejército le dijo: ¿sabes que yo no estoy en guerra con nadie? ¿Desde cuándo que no hay golpe de Estado? Chávez está ahí a vista y paciencia de todo el mundo y nadie le da un golpe de Estado. Peor aún, le trataron de dar un golpe de Estado, ¿no es cierto?, a Chávez antes de Maduro, y fracasaron. ¿Desde cuándo los golpes de Estado de la CIA fracasan? ¿Por qué? Porque para el poder de alta tecnología es preferible administrar que reprimir. Incluso sacar al presidente de la República. Los argentinos hicieron un estallido social en 2001 y el poder dijo: a ver, ¿quién va a pagar aquí? ¿Quién va a pagar? De la Rúa. Hicieron pedazos la figura pública de la Rúa. Dijeron que tenía Alzheimer. Y no tenía Alzheimer, murió 10 años después sin ningún síntoma. Dijeron que se había escapado en helicóptero de la Casa Rosada y no estaba en la Casa Rosada. Bueno, entonces el estallido, sacamos al presidente de la República, una compañera argentina que vino en esos días del 2001, decía: se está hablando de socialismo en las calles de Buenos Aires. 3 meses después lo tenían en el bolsillo con un presidente peronista que era peor que de la Rúa. Eso es administrar. Hay que administrar en grande sistemas políticos y hay que administrar en chiquitito personas individuales. Hay que administrar sistemas políticos para, bueno, el sistema es opresivo, cada vez más agobiante, ¿no? Entonces, claro, hay una disconformidad permanente que necesita ser administrada en grande.
Pero hay un problema técnico inmediato, ¿no? Que es que los medios de producción altamente tecnológicos tienen una intensidad productiva que no es muscular, es más bien neurofisiológica, ¿sí? o neuroperceptual. La enorme mayoría de los trabajadores no trabaja con pala, trabaja con palas mecánicas que manejan, ¿no? A través de interfaces y que exigen un enorme cansancio de tipo neurológico, neuromuscular. Y entonces, en esta sociedad postfordista de alta tecnología, cambió la forma en que nos cansamos. Hasta tal punto que cuando la gente quiere descansar, va a un gimnasio. Eso es como extraño, salen a trotar. Porque el tipo de cansancio que tienen, y noten que es absolutamente necesario relajarse, descansar, para poder seguir siendo explotado como la gente en luna sillante. Uno tiene, así se dice, tiene que desconectarse. Porque si uno falla en el trabajo, en los medios altamente tecnológicos se pierde mucha plata, ¿no? Como el trabajo está intensificado por las interfaces, si uno se equivoca, los fallos son enormes. Entonces hay una necesidad estructural, productiva, ¿no? De administrar la subjetividad para hacerla funcional a medios de producción altamente tecnológicos. Y entonces el mundo se llena de gimnasios, de clases de danza. Yo hice clase de historia de la danza. ¿Por qué se me ocurrió hacer clase de historia de la danza? Porque nací en marzo, porque soy marxista. Porque lo que yo quería preguntar, lo que me estaba preguntando no es qué significa el lado de los signos. Lo que me estaba preguntando es por qué las carreras de periodismo, las carreras de danza, en los años 90, principios de los 2000, tenían tantos postulantes. ¿Por qué las salsotecas se llenaban? Uno ni siquiera consume demasiado alcohol, no conversa con nadie. Salsotecas en los años 90, ¿no? ¿Por qué todo el mundo baila? Y cuando empecé a estudiar el problema, me encontré con el boom de la danza en los años 60 en Estados Unidos, en los años 70 en Europa, en los años 80 en América Latina, en todo el planeta. Ay, ¿por qué? Una de las artes, un arte muy exclusiva, con un público muy chico, con muy pocos cultores. De repente, el resumen se puede decir así: es un modo de restaurar la fuerza de trabajo. Hay nuevas maneras de restaurar la fuerza de trabajo que pasan objetivamente por la subjetividad. Hay un interés de administrar la subjetividad no por razones políticas o ideológicas solamente, sino por razones directamente productivas. Y entonces la psicología. ¿Se dan cuenta? He puesto en el marxismo un aspecto, un contexto, y uno se puede dar cuenta por qué de repente no solo está en las escuelas de danza, sino también en las escuelas de psicología. Y ustedes que son profesores, yo fui profesor en la escuela de psicología durante 30 años, hay dolor. Darse cuenta que la mayor parte de los estudiantes no vienen a entender a otro, vienen a entender a sí mismos. Yo hago clases de antipsiquiatría y los alumnos, cuando hablo de la locura, pero enseguida salen al patio a preguntarme, ¿saben que yo soy autista? A mí me diagnostican. O sea, ¿quieren que los atiendan personalmente? No están interesados en la antipsiquiatría como podría estar Basaglia, como podría estar Michel Foucault, qué sé yo, así como un problema general de la humanidad. No, están interesados en ellos mismos. El efecto que la psicología tiene sobre sus clientes tiene que ver más bien con la pretensión de saber, que forma parte de un mecanismo general de legitimación de una
clase social, no tiene que ver con el saber. Ustedes cuando dicen, no, yo soy psicólogo, o sea, tú interpretas todo, y si ustedes dicen de manera atemorizante, hazte un dibujo y yo te lo interpreto, la gente se intimida, como si los psicólogos supieran, y los psicólogos saben que no saben, a no ser que la arrogancia se nos coma. Cuando los psicólogos salen de la escuela de psicología, salen en un estado de arrogancia infinita, pero después, si uno a un psicólogo joven le pregunta, ¿y tú eres psicoanalista? No, yo soy sistémico, no, cuidado. Pero si uno le pregunta a un viejo psicólogo, 10, 15, 20 años, dice, yo soy ecléctico. De todo un poco, porque ya entendió implícitamente, a lo mejor no explícitamente, que las teorías psicológicas no sirven para nada. Y que en realidad el saber operativo en psicología tiene que ver con ser buena gente, con tener empatía, con decirle a la persona que está delante lo que quiere escuchar, repetirle lo que él mismo dice, hacerle el diagnóstico que el mismo paciente ya se hizo, porque los diagnósticos circulan en los medios de comunicación. No, es que lo mío es depresión. ¿No será que usted tiene un bajón? Mi tía del campo, pura sabiduría popular. Teníamos un tío, salía poco, tenía pocos amigos, era como apagadito. Y entonces mi tía decía, lo que pasa es que él es un triste. Fíjense en la categoría, es un triste. Desde luego, mis primas, en realidad, estamos hablando de 4 generaciones, las hijas de mis primas, lo que pasa es que mi tío es depresivo. Y nunca le han dado nada, deberían darle algo. Y mis tías, las viejas, que son las que mandan, ¿no? Dicen, ¿a qué le va a dar si le hace? Es triste. Y se acuerdan de una abuela o de una tía abuela que tenía lo mismo. A veces dicen, es melancólica. Era melancólica mi tía, la tía abuela de mi tía vieja. Cosa extraordinaria, porque los primeros tratados modernos sobre la locura se llamaron tratados sobre la melancolía. Y como un ultracultismo. ¿Sí? La mejor manera de mostrar que la psicología está fundada en su práctica profesional, en la pretensión de saber, es examinar el saber. La pretensión de saber tiene un ícono que, porque la pretensión de saber legitima el poder, pero a su vez la pretensión de saber está legitimada por el método científico. Esas son las reglas de validación. Entonces uno debería preguntarse, usando el método científico, ¿es cierto que saben científicamente lo que dicen que saben científicamente? No, no es cierto. Y uno se encuentra con el panorama de la falta de validez escandalosa de las teorías neurológicas que se enseñan habitualmente en psicología, que operan como fundamento de los fármacos psiquiátricos. Cuando uno examina la falta de validez científica escandalosa de los criterios diagnósticos, que fueron inventados para las compañías de seguro y que se aplican en contextos clínicos, a pesar de que el propio DSM-5 dice no es recomendable usar esto en contextos clínicos, porque los que usan el DSM-5 no han leído el prólogo, y en el prólogo dice no hablamos de enfermedades porque no sabemos las causas. Estos criterios deberían ser usados con prudencia, más bien para asignar fondos de investigación y fijar seguros. No es recomendable usarlo en términos clínicos. En el DSM dice eso. Y cuando se hizo el DSM-5, el director del DSM-4, que estaba picado porque lo dejaron afuera, dice, se han bajado artificialmente los umbrales diagnósticos por presiones de la industria farmacéutica. Lo dice con una hipocresía infinita, porque él había hecho lo mismo con la versión anterior. Se han diseñado los criterios diagnósticos de manera artificialmente vaga.
Lo dice el director del DSM-4. Fue un escándalo enorme, ¿no? Cuando uno examina la falta de validez científica escandalosa de las pruebas psicológicas, permítanme decirle algo de estadística, algo mínimo de estadística. Hay colecciones lineales y colecciones no lineales. Las colecciones lineales tienen elementos independientes que no interactúan entre sí. Las colecciones no lineales son pegajosas, los elementos se superponen e interactúan. Muy bien. Las reglas de inferencia estadística que se usan para validar las pruebas psicológicas, se hace una muestra, se proyecta sobre la población, no son válidas para poblaciones no lineales. Y si hay una población no lineal por excelencia, es la subjetividad humana. Los seres humanos opinan sobre lo que les preguntan, conversan entre sí, cambian de opinión, cuando les preguntan dicen una cosa y cuando no les preguntan dicen otra. Hay una onda postmoderna de tirar el método científico a la basura, y yo he hecho 30 años de clase en cualquier cosa que usted me pregunte. También hice 30 años de epistemología. Y estoy de acuerdo con que el método científico tiene todos esos defectos. Sin embargo, es un muy mal negocio desechar el método científico. Porque el método científico ocupa un lugar estratégico en el balance del poder. Legitima la legitimación de una clase social. Es como si estuvieran criticando el derecho de propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la práctica, si ustedes van, lo mencionó Dante en algún momento, a los tribunales a pedir que no le apliquen fármacos psiquiátricos a su hijo, porque la profesora dijo, la psicóloga del colegio lo autorizó, y el niño fue a parar a un psiquiatra, y el psiquiatra le dio los fármacos, y la profesora después notó que no le están dando el fármaco en la casa. Hizo una denuncia, y un tribunal de familia actuó de oficio por maltrato infantil porque la mamá no le está dando los fármacos. Y entonces vamos delante del juez, y el juez llama a un experto. El juez le cree al experto, no tiene otro criterio. Y el experto, de manera escandalosa, dice que hay un fundamento científico para esto, que de hecho no existe. Y entonces quedamos expuestos por violencia intrafamiliar en virtud de la legitimación de la legitimación. Entonces, si ustedes dicen, no, pero es que yo soy mapuche, que yo tengo la sabiduría del I Ching, ¿no es cierto?, y creo que al niño hay que ponerle acupuntura, el juez no le cree a la epistemología del sur, le cree al experto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es usar el método científico para mostrar que lo que ellos dicen que saben no lo han mostrado científicamente. Es decir, usar el método científico de manera adversativa, no para mostrar, no para encontrar algo adversativo, para mostrar que lo que ellos dicen que tiene fundamento no lo tiene según sus propias reglas de validación. Noten que no necesito creer en esas reglas de validación. Lo que estoy sosteniendo es que las reglas de validación que ellos tienen no se cumplen. Yo creo que una de las principales epidemias que hay en este momento, mucho más dañina que el COVID, es la convergencia entre la psicología y la psiquiatría. Noten que actualmente todos los psicólogos atienden con el respaldo de un psiquiatra. A veces el psiquiatra lo manda al psicólogo, porque los psiquiatras solo atienden los síntomas, o a veces el psicólogo lo manda al psiquiatra como respaldo, y que si usted está alterado, vaya al psiquiatra, le va a dar una pastilla, porque los psicólogos no pueden enviar recetar. Y se produce una transferencia de certeza. El psicólogo le cree al psiquiatra, el psiquiatra le cree al neurólogo clínico, el neurólogo clínico le cree al neurólogo investigador. Se ha hecho la siguiente experiencia: comparar
lo que dice el neurólogo investigador con lo que dice el neurólogo clínico. Es un salto enorme. Un salto enorme. El neurólogo clínico dice cosas que los investigadores niegan directamente. Por ejemplo, que las terapias electroconvulsivas resetean la subjetividad. Eso lo dice un neurólogo clínico. Ningún investigador diría semejante, perdónenme, idiotez. Resetean. No sé si se dan cuenta que eso no tiene ningún significado. Bombonean. ¿Qué significa resetear? Alguien pretende que la subjetividad de un ser humano es como la de un computador. Y aún siendo como un computador, alguien pretende que hace clic, que uno en determinado momento puede desenchufar y volver a enchufar. Eso es directamente una tontera. Y sin embargo, en la clase de psicología se enseña como si fuera cierto. Hay un enorme salto entre lo que dice el neurólogo clínico y lo que dice el psiquiatra. El psiquiatra dice cosas que el neurólogo clínico no acepta. Por ejemplo, que con el electroencefalograma se puede detectar la epilepsia. Claro, hay personas epilépticas que tienen el electroencefalograma alterado, pero no todos los electroencefalogramas alterados implican epilepsia. Es una cuestión de método científico de la magia mental. El psiquiatra lo afirma y la mitad de los psicólogos, de los neurólogos clínicos dicen, bueno, que en realidad lo sabemos muy bien. Y hay un enorme salto entre lo que dice el psiquiatra, el espectro autista, y lo que dice el psicólogo. Eso es la transferencia de certeza. La psicología no está condenada a ser psicología clínica, y la psicología clínica no está condenada a creerle a la psiquiatría. Yo creo que una tarea de la psicología clínica, una tarea legítima, una tarea humana, es potenciar la capacidad de los ciudadanos para tratar sus alteraciones subjetivas entre pares, no con un experto. El propio psicólogo debería criticar la idea de que puede haber un experto en subjetividad, así como hay un experto en chip electrónico. Una tarea de la psicología es reconocer el peso que esa convergencia entre psicología y psiquiatría tiene sobre los propios psicólogos. Porque, como ciudadanos comunes y corrientes que son, la enorme mayoría de los psicólogos también está medicado. Y entonces cuando tratan a un paciente medicado, están hablando con un par que es víctima de la misma falacia. Una tarea crítica de los psicólogos es asumir, no sé cuántos psicólogos clínicos hay acá, pero si una persona está en terapia psicológica, pero es bueno para la fiesta, ¿no? Es muy bueno para la fiesta. Y entonces, durante la noche se toma 1 litro de pisco, termina debajo de una mesa, despierta, resaca, por supuesto, con la mona se dice, pero a las 10 de la mañana tiene que ir al psicólogo. Va al psicólogo y el psicólogo dice, usted está un poco alterado hoy día. Si es que anoche, mire, me duele la cabeza, estoy un poco de mal humor. ¿Qué haría un psicólogo clínico responsable? Tendría que decirle, mire, su estado de alteración subjetiva no es adecuado para que yo le haga terapia en este momento. Primero pase la mona y después venga a terapia, porque la terapia es una conversación. Y sin embargo, los psicólogos clínicos aceptan tratar pacientes bajo resaca farmacológica. Porque todos los productos que alteran el sistema nervioso producen resaca. Y los pacientes tienen, por eso están yendo al psicólogo, entre otras cosas, unos hábitos, y los psiquiatras, extremadamente irresponsables respecto del consumo. Le dan antidepresivos, cuando se sientan bien dejan de tomarlos. El resultado es catastrófico. ¿Sí? En algún momento dice, ¿sabe? Le dicen al psiquiatra, ¿no?
estoy meando verde, nunca más fui al baño. Miren, cambiemos esta pastilla por otra. El cambio de fármaco produce resaca farmacológica. ¿Sabes que esta cuestión me deja medio atontado? Bajemos la dosis a la mitad. El cambio de dosis produce resaca farmacológica. Y entonces tenemos una situación en que la enorme mayoría de los psicólogos clínicos atiende personas que están gravemente alteradas por razones químicas en su subjetividad. Atienden borrachos. Mientras están borrachos. Noten que la frase atienden borrachos tiene una ambigüedad bien interesante. Atienden borrachos y atienden borrachos. Porque los psicólogos también tienen las mismas responsabilidades. Dentro de los hábitos pedagógicos que tengo, yo hago clases mirando el reloj. Dante me dijo, mira, unos 50 minutos y después conversamos. En este momento se cumplieron los 50 minutos. El que sabe, sabe. El que no es decano. Conversé. Ahora, no me vayan a decir que los convencí de todo. Cuando recuerden esta charla, pueden decir de cómo llegar del marxismo ortodoxo a la crisis de la psicología clínica, ¿no? Pero se podía. Ustedes. Dígame. ¿Puedo? Sí. Una pregunta muy concreta con respecto al método científico o a la generación de conocimiento, digamos. Yo hago clases también de metodología de la investigación. Y quería preguntarle qué le parece a usted el formato de producción y difusión de conocimiento de los artículos científicos. Hay dos cosas distintas. Una es el método científico en su concepto y otra es para qué se usa el método científico. Dicho en términos técnicos, el método científico es pensado como una lógica de descubrimiento. O sea, te aplica el método y llega a saber cosas que no sabía. Se ha mostrado muy ampliamente que el método científico no es una lógica de descubrimiento. No sirve para llegar a saber lo que uno no sabía, sino que es más bien una lógica de justificación. Uno propone algo y el método científico se usa para saber qué tanta confiabilidad tiene eso que uno propuso. Porque también se sabe que el método científico no permite llegar a saber, sino que permite llegar a hipótesis que tienen distintos grados de confiabilidad. Y hay reglas para esa confiabilidad. Ese es el método científico en su concepto. De ese concepto se sigue que los resultados del método científico siempre son probables, nunca son verdad. Pero hay criterios para evaluar la confianza que uno puede tener en la probabilidad. No es lo mismo la confianza que la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad de salvarse en la ruleta rusa, de salvarse, es del 85%. Sin embargo, yo no jugaría a la ruleta rusa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está en juego es demasiado valioso. Y entonces no basta con una probabilidad grande. Es necesario hacer un juicio sobre si esa probabilidad vale la pena o no. Eso es lo que está en juego. Ese es el método científico en su concepto. Sin embargo, el método científico en las comunidades científicas reales, naturales y sociales, y esto que voy a decir incluso es más grave en las ciencias naturales, ¿no? Los científicos sociales no son los más chamuyentos de todos, ¿sí? Si usted viera los físicos, ¿no? El método científico no se usa para respaldar hipótesis, se usa para presentar las hipótesis como si estuvieran respaldadas.
Entonces es una manera de presentar algo enseguida. El método científico es la manera en que los científicos se educan, se forman. Se hace método científico porque en todas partes se hace método científico, menos en la Facultad de Ciencias. Pero en la Facultad de Ciencias se enseñan técnicas de investigación. Los científicos naturales no usan la fórmula método científico, porque ya saben que no hay un método general, pero cada disciplina tiene técnicas y se enseñan las técnicas. El que no sabe las técnicas no es científico. En ciencias sociales, el que no aprobó los ramos de método no llega a ser científico. La forma en que muestran, la forma en que se educan, es la forma en que se comunican. No entiendo eso hasta que yo pongo los rituales, los guarismos, ¿no es cierto?, del método científico. Ahora se les entiende. Antes era como vale. Se educan, digamos, el método científico es la manera en que los científicos se presentan ante el resto. Usted es científico porque sabe. Mira, en realidad nadie tiene una modestia, una hipocresía increíble, porque operan como si supieran, ¿no? A nadie le dicen que los diagnósticos son probables. A uno le hacen el diagnóstico nomás, porque entre otras cosas decir que el diagnóstico es probable tiene una influencia sobre el paciente. Mire, usted podría tener espectro autista o ser depresivo. Eso afecta al paciente. El paciente necesita la certeza y uno le da la certeza que no tiene. Se educan, se comunican, se presentan. Cuando uno mira en sociología esas funciones, ¿qué cumple esas funciones? La ideología. Eso hacen las ideologías. Forman identidades, forman un lenguaje, forman una manera de presentarse, ¿sí?, una manera de validarse, ¿sí?, aunque no sean ciertas. Lo relevante de la ideología no es que sea cierta. Lo relevante es que cumple esas funciones. O en resumen, el método científico es una ideología. Y es una ideología de una ideología además. Porque es la ideología que legitima la pretensión de saber. ¿Sí? Eso en cuanto al método. Sin embargo, su pregunta tiene otro aspecto, que en realidad no es epistemológico, es puramente económico. ¿Sí? A lo largo del siglo XX, los saberes de la modernidad, por un lado, se han burocratizado. La pretensión de saber vale más que el saber. ¿Sí? Y por otro lado, se han mercantilizado. El saber ha empezado a funcionar como una manera de mover la economía. Todos los países tienen dentro del PIB la investigación y desarrollo, las grandes empresas, etc. La mercantilización del saber tiene recursos. Piensen en la mercantilización del arte. Hay unos señores que le suben artificialmente el precio a las obras de arte, generando la fama del artista, poniéndolo de la misma manera. Hay mecanismos puramente mercantiles al interior de la comunidad científica. ¿Sí? Y esos mecanismos puramente mercantiles tienen que ver con, en general, las formas de acreditación del saber. El saber no se acredita por el contenido, se acredita por el nombre, se acredita por las revistas, se acredita por el estilo, se acredita por la pretensión de que tiene que ser, de que hay método científico, y nada de eso es epistemológico. ¿Sí? Me contaba un profesor, al que no voy a nombrar, hay una universidad chilena que compra una revista científica validada internacional, ¿sí?, no a nombre de la universidad, la deja como revista privada para que sus profesores publiquen esa revista que ya ganó la indexación. En eso hay mercado, pura y simplemente. No hay nada de ciencia, no hay nada de método científico.
los procesos son dos y es útil distinguirlos, ¿no? Uno es la burocratización, que tiene que ver con el contenido. Otro es la mercantilización, en que el contenido no es relevante, es simplemente la transacción económica. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a un momento anterior de su exposición y tiene que ver con la primera parte del poder burocrático. Y entonces el poder burocrático tiene control directo sobre la división social del trabajo, o digamos, de ahí proviene su poder. ¿Sí? Ya. Y esto tiene que ver con, por un lado, con una administración y con un saber hacer, ¿sí? Entonces, en esos dos planos, ¿qué pasa cuando esto se automatiza? Cuando el trabajo se automatiza. Por un lado, este saber hacer, el real, de la enfermera, estoy pensando en lo que en algún momento fue automatizar a la tejedora, en el fondo, que fueron las máquinas al principio, cuando fue, pero ahora esta administración se automatiza. Es que es un mito eso. Hay un viejo cuento capitalista que forma parte de la ideología dominante, que es una especie de amenaza permanente sobre los trabajadores. A la larga ustedes son reemplazables, ¿sí? Y los seres humanos no son reemplazables. O, en términos económicos, automatizar ciertas tareas es infinitamente más caro que pagarle a una persona cualquiera el salario mínimo para que la haga. Y entonces, el horizonte de la automatización general fue una utopía fordista que fracasó de manera visible. Las grandes máquinas fordistas tenían trabajadores alrededor, ¿no? Esto es la cinta transportadora, el trabajador que hace operaciones mínimas. Entonces alguien pensó, ya que las operaciones son mínimas y están tan segmentadas, pongamos máquinas, y fracasaron. No hay ninguna fábrica que haga completamente un automóvil de manera automática. Eso es simplemente un mito. Entonces, es un mito económico, no un mito fáctico. Podría haberla, pero económicamente es más caro fabricar máquinas que automáticamente hagan automóviles que pagar el salario mínimo en México. Entonces, el postfordismo reemplazó la utopía de la automatización física por repartir el trabajo en trabajos muy, muy elementales que lo puede hacer cualquier persona a la cual se le pueda pagar el salario mínimo, y entonces se armó una red mundial de producción de partes y piezas a cargo de trabajadores que no saben absolutamente nada. Saben hacer una varilla de bicicleta. Y esa varilla de bicicleta va a dar a otro que hace la cámara, a otro que hace la rueda, y eso a una armaduría que arma la bicicleta, etc., a nivel internacional. ¿Sí? Sin embargo, ahora nos amenazan con un segundo nivel de la automatización. Los trabajos físicos ya aprendimos a repartirlos en el tercer mundo, a convertir a todo el tercer mundo en una gran fábrica. ¿Sí? Por eso los automóviles chinos se fabrican en México para el mercado norteamericano, que todavía tiene capacidad de compra. ¿Sí? No, ahora vamos a automatizar la inteligencia. Peor aún, no es cierto que un periodista armado con inteligencia artificial puede reemplazar, ¿no?, a Constanza Santamaría. Constanza es irreemplazable. ¿Qué haría la derecha sin Constanza Santamaría? Sin su cara, tiene un rostro muy expresivo, ¿sí? Una comunicadora ejemplar. Esas mismas noticias leídas por una inteligencia artificial no son creíbles. En la teoría de la comunicación del rostro creíble, ¿sí?, del pobre Bernardo de la Maza, dejó de ser creíble porque era muy viejo, ¿no? Entonces lo sacaron y pusieron un rostro creíble, infinitamente más ignorante, con menos experiencia, pero creíble. ¿Sí?
hay un horizonte en que sale más caro fabricar un periodista de inteligencia artificial eficiente que pagarle a Constanza lo que puede ganar el rostro de un canal de televisión. ¿Sí? Entonces, ahora, son fantasmas ideológicos que tienen que ver con la idea de que la administración es inescapable. ¿Sí? Estamos construyendo el mundo de Orwell, ¿sí? Pero pacífico, no nazi, no de violencia física. No estamos uniformados, no, estamos pastoreados. Y el pastor toca la flauta y nosotros como ovejas tenemos la idea de que la administración no tiene alternativa. ¿Sí? Vean la cantidad de información en los medios de comunicación y en las redes sociales, de artículos, de cápsulas que venden esta idea. ¿Ah? La idea de que ahora sí que lo pueden todo, porque ahora están dominando la inteligencia misma. Noten que en el planeta hay cerca de 15 millones de científicos. 15 millones, algunos son científicos, muchos son ingenieros dedicados a investigación. ¿Sí? El ítem investigación y desarrollo a nivel mundial concentra 15 millones de personas. Y no hay ni un solo Einstein. Y no tenemos dos Darwin. No hay un Newton. Y sin embargo, cada cierto tiempo nos venden la pomada. Nos dicen, este joven llegó a ser doctor en física a los 15 años y ahora está a punto de descubrir la teoría de todo. Es mentira. Entonces, hay algo de ficción ideológica en eso, que tiene el interés político, no tienen alternativa, y el interés económico, huye de su pega. ¿Sí? Venga a mi oficina, le dijo el computador al gerente. Es una gran amenaza. Y noten que esa amenaza, el computador le dice al gerente, venga a mi oficina, la formuló Marshall McLuhan en 1962. O sea, para que vean desde cuándo que nos están amenazando con eso. ¿Sí? Las promesas de la neurología son parecidas. Me tocó estudiar la historia de la neurología y es una historia de la promesa falsa. Los neurólogos siempre han dicho, estamos a punto de hacer lo que finalmente nunca hicieron. ¿Sí? También hemos logrado implantar un chip en el cerebro que permite que el ciego vea. No es cierto. No es cierto, el cerebro no tiene un centro de la visión, no tiene un centro de la audición. Se puede intervenir la retina, pero creer que intervenir el centro de la visión tendría efectos sobre la visión es no haber leído a Humberto Maturana. Humberto Maturana dice que si no hay un centro de la visión, eso que usted llama centro de la visión recibe mucho más información desde dentro del cuerpo que desde fuera del cuerpo. Yo soy solo el mensajero. Y antes había una horrenda costumbre de descargarse con el mensajero. Ustedes. Ella quiere ser una muchas gracias por la conferencia. Respecto a la pretensión del saber, el concepto, ¿cuál es el origen o como la fuente de esta jerarquía entre el poder operación, como la pretensión del saber y la operación? Por ejemplo, porque podría pensar el tema de la enfermera y el doctor un tema de género, pero también puede ser un tema de clase, por ejemplo, el tema de, no sé, un ingeniero y un profesor en el contexto del Ministerio de Educación. Entonces, ahí el origen de la pretensión del saber y por qué alguien que pretende saber gana más o está en una mejor posición que el que sabe realmente. Desgraciadamente no es un problema de género, sería espectacular, ¿eh?
gran argumento para la lucha, pero no es un problema de género. ¿Sí? Las doctoras se ganan más que las enfermeras. ¿Sí? Hay un proceso histórico en que la clase burocrática, que estuvo siempre al servicio de la burguesía, empezó a ganar hegemonía respecto de la clase capitalista. ¿Sí? Un momento crucial en esa historia de aumentar la hegemonía es cuando aparecieron las sociedades accionarias. ¿Sí? Porque hasta la sociedad, en sus fines del siglo XIX, hasta las sociedades accionarias, el capitalista primero concentraba todo el poder y enseguida dominaba el proceso productivo. En cambio, con la sociedad accionaria, muchos capitalistas, porque eran propietarios, ¿no es cierto?, se alejaron, ya no tenían que ver con el proceso productivo, ni tenían que ver con el poder directo. Y entonces apareció, por un lado, el capitalista que no controla el medio de producción, y por otro lado, el burócrata que controla capitalistas, es decir, el que arma paquetes accionarios. Está 2 veces más lejos, ¿sí? O está doblemente más lejos, ¿ya? El proceso mediante el cual los capitalistas se van alejando de la gestión concreta de la producción empieza ya en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII aparece la figura del capitalista que solo maneja capital, dinero que hace más dinero, independientemente de qué función productiva o qué producción concreta esté llevando a cabo. Entonces, lentamente, ¿sí? Cuando el capitalista se aleja de la gestión productiva física, empieza a perder hegemonía. Porque empiezan a aparecer agentes, ¿no es cierto?, que dominan la división del trabajo. Si ese es el valor de ese concepto, ¿sí? Y que a partir de la división de ese dominio pueden imponerle criterios al capitalista. Y entonces apareció, a mediados del siglo XIX, el técnico que le impone criterios al empresario, ¿sí?, el ingeniero, y el tenedor de acciones que le exige al sector productivo: haga lo que sea, pero yo quiero subir las acciones, independientemente de la producción física. Eso ocurre materialmente. Los tipos tienen poder, pero cada vez que crece un poder es necesario construir en torno a ese poder un proceso de legitimación. Los técnicos que empezaron a imponerle criterios al capitalista formaron las universidades napoleónicas y convirtieron sus saberes operativos. Piensen que los tipos que inventaron y desarrollaron la máquina de vapor no eran ingenieros, no habían estudiado en la universidad, no sabían matemáticas, no sabían termodinámica. Era ensayo y error. Sin embargo, desde los años 1830, 20-30 para adelante, se inventan las ciencias naturales. No sé si saben, pero la física empezó a existir en 1820. Antes había una cosa que se llamaba filosofía natural, libro de Newton, principios matemáticos de la filosofía natural. El libro de Galileo, 2 nuevas ciencias de la filosofía natural. En cambio, en 1820, con el modelo napoleónico, se crea el departamento de física. Los tipos se van de ingeniería. El departamento de biología se van de medicina, ¿sí? Entonces, hay un gran desarrollo del saber gracias a eso. Toda la revolución científica del siglo XIX, el electromagnetismo, la teoría atómica, etc. Pero paralelamente hay tanto saber como pretensión de saber. Y a medida que uno va avanzando, la pretensión de saber es más que el saber. Proceso histórico. En ciencias sociales es escandaloso. Se fundan las disciplinas como pura pretensión de saber. Hasta tal punto que los sociólogos que saben de sociedad nunca son contratados como asesores por los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX.
Y solo llegan a convertirse en asesores del poder cuando han construido la legitimación de su pretensión de saber. Y entonces ahora le creemos a Mayol. Tiene ojo, pero más que ojo tiene un doctorado, ¿no? Y una empresa de impuestos. Lo está sacando el doctorado. ¿No? El asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, digo que tiene ojo, tiene un montón de doctorados para llegar a ser pura legitimidad. No hay saber efectivo. Y entonces le aconseja al presidente de Estados Unidos derrocar todos los gobiernos árabes que hay que son corruptos. Y viene la primavera árabe promovida por la CIA. Y lo que consiguen son puros gobiernos musulmanes. No sé si se dan cuenta. Y Estados Unidos tiene una guerra contra los musulmanes, son los malos. Pero consiguen puros gobiernos musulmanes promovidos por la CIA. Y no sé, porque no da crédito, estos gallos son de la CIA, parece que saben, no se equivocan nunca. El peor error de la política internacional norteamericana. ¿Promovido por quién? Bueno, se acaba de morir el corrupto número 1, ¿no? Henry Kissinger, que dice, mira, aquí para combatir a los rusos hay que aliarse con los chinos. Y entonces Estados Unidos se abre a China, los tipos se llevan las empresas a China, y ahora China es más poderosa que Estados Unidos. Y entonces uno dice, el talento del gran estratega del siglo XX formó parte de la bancarrota del imperialismo norteamericano. Entonces, la única manera de responder a eso sería ir trazando los hitos de esta historia, en que hay una interacción entre poder material que va creciendo y necesidad de legitimar ese poder material. Perfecto, hola, buenas. Toma tranquilo, qué bueno que vengas. Bueno, ¿para qué puedo venir? Le quiero hacer una pregunta muy breve en relación a lo mismo que está comentando acá la compañera, pero en el ámbito académico, en el ámbito de la educación. Da la impresión de que para el filósofo de formación, como que no hay muchas alternativas de libertad, como que la administración nos gobierna, en el sentido de que después me hacen hacer papers, me hacen hacer ensayos. Todos estos ensayos tienen que estar encuadrados en una estructura extremadamente rígida. Por ejemplo, hago un dando lo mismo el tema. Si no le coloco las suficientes citas, a pesar de que el argumento tenga toda la coherencia, los tipos me dicen, el profe, no, que sabes que te faltan palmas. Digo, ok, pero yo le puse, no sé, por ejemplo, en un texto de 18 páginas, cité muy brevemente, por ejemplo, 20 textos de diferentes autores, pero breves, ¿no? Lo que pasa es que tienen que ser más citas, o tienen que ser citas de estos autores, porque si no citas de estos autores, entonces tú estás hablando de otra parte. Sí, pero ¿qué es lo que vale? ¿El argumento? ¿O vale que yo legitime a esta gente porque en la academia.c, bueno, en tal portal, si te citan ganas puntos, etcétera, etcétera? Hice muy breve, hice un tema de... también tenía que ver con sociedad, entonces yo cité a Weber solo para criticarlo. 2 o 3 cosas de sus libros de economía y sociedad que son... ¿Y te dijeron que tesis es sociólogo? No, me dijeron que ¿cómo se llama? Que yo había sido demasiado crítico con Weber, porque a pesar de que su libro no tiene ninguna coherencia, es absurdo de principio a fin, pero yo tomé 2 o 3 cositas que son absurdas, y yo dije, bueno, esto es absurdo, nosotros tenemos que pensarlo de este otro modo. Entonces el profesor Weberiano me dijo, no, porque tú no puedes, o sea, cómo tratar al padre de la sociología de esta manera, porque, y él me dio una respuesta por privado, me dijo, no, lo que pasa es que considera esto, otro, pero profesor, mi hilo argumental es este, y yo cito esto, porque eso está ahí, y es absurdo, y yo le digo que es absurdo por esto, entonces dígame si estoy equivocado o no, pero es que tienes que haber citado mal. Claro. Entonces, el tema es breve. Yo hablo a los estudiantes de cualquier grado, de posgrado, de posgrado. El principal problema para terminar una tesis es la vanidad, no la formalidad. Porque todo el mundo se pone en una actitud de yo no voy a hacer cualquier cosa en la tesis, quiero hacer algo que me satisfaga. Horror, no van a terminar nunca la tesis. Lo que tienen que hacer es obedecer instrucciones. La tesis es un rito de iniciación.
Y si quieren decir algo, escriban un libro. No traten de convertir la tesis en libro, es contradictorio. Porque la tesis se hizo con un criterio y los libros se hacen con otro criterio. ¿Sí? Ahí se entiende por qué desde hace mucho tiempo cuando me presentan yo soy súper importante, soy famoso. Yo podría decir mire, estando en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero la madre de mi hijo estaba haciendo el doctorado allá, yo la fui a ver y me dijeron, ¿por qué no da una charla? Por lo tanto, hablé en la Universidad Autónoma de Barcelona como hijo de vecino. Sin embargo, si yo omito la anécdota, es impresionante. Una vez, se llama Zizek. Me encontré con Zizek en Frankfurt. Había un congreso enorme, el congreso enorme lleno de rubios. Habíamos 2 latinoamericanos, mi amiga Dora de Mendoza y yo. Ella me apitutó y me consiguió los pasajes. Y estaba tout le Paris artistique et intellectuel. Rancière, Zizek, ¿qué otro? Negri. Oh. Un espectáculo a ver entrar a Rancière rodeado de acólitos. Estudiantes tratando de preguntarle, profesor, y él mirando por otro lado. Frente a eso, Zizek, campechano, se sienta ahí en las gradas, ¿no?, del escenario, conversando con estudiantes en castellano, tenía una polola argentina. Y entonces, qué simpático, yo voy y converso con él. Alguien me escribe. Zizek en una conferencia dijo, conocí en Frankfurt a un chileno que si escribiera en inglés sería famoso en todo el mundo. Era yo. Yo debería poner eso en el currículum. Fui nombrado, no me nombró además, un chileno. Pero yo era el único chileno que había ahí. Llenos de rituales como eso. Separar. Si uno quiere grado, obedezca órdenes. Si uno quiere decir algo, escriba un libro. No un paper, un libro. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Como decía, hace 30, 40 años, cuando yo hablo, me invitan, siempre digo, oye, ¿cómo lo presentamos, profesor? El doctor Pérez. Bueno, no soy doctor. En México dicen el licenciado Pérez. No, es que no soy yo no tengo grado académico. Porque resulta que cuando yo estudié pedagogía en física, no se entregaba la licenciatura en educación. Y entonces tengo solo el título profesor de Estado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Yo digo profesor y abuelo. Son los 2 orgullos que tengo, son los que merecen estar ahí. Pero hay una razón política detrás de la. No es solo una choreza, hay una razón política, que es darle una bofetada a la vanidad académica. ¿Sí? Oiga, y si usted es profesor y abuelo, ¿por qué está hablando aquí? Porque tengo algo que decir. Notable historiador español, ha escrito 80 libros. Ha publicado 80 libros. ¿No? Porque es historiador, investigador, pero también divulgador. En una conferencia de prensa le preguntan, pero profesor, ¿cómo usted ha logrado publicar 80 libros? Y entonces él decía, mire, yo trabajo en mi casa, vivo de los libros, trabajo de 9 a 1 y trabajo de 3 a 8 todos los días. Como esto me gusta, a veces trabajo el sábado y el domingo. Y como trabajo como cualquier obrero, como yo me doy 2 semanas de vacaciones, como todos los trabajadores que no sean académicos, he publicado 80 libros. Entonces la pregunta que usted debería hacerme no es ¿por qué yo he publicado 80 libros? La pregunta es ¿por qué el resto no lo ha publicado?
Si les pagan jornada completa, como a todos los trabajadores. ¿Por qué tienen 2 meses de vacaciones? Aprovechando que las vacaciones son de los alumnos, cuando a todos los demás trabajadores tienen 15 días. Ahora, en cuanto a Weber, yo siempre que digo Kant, digo viejo de mierda. Siempre que digo Hume, digo que era un filósofo gordito. ¿Por qué era? Y hay una importancia filosófica de eso. Y Kant era un viejo de mierda. Entonces el profesor en una mesa que tuvimos me dice: ¿cómo se puede discutir con alguien que dice que Kant es un viejo de mierda? Y le digo: pero profesor, usted me entiende mal. Lo que yo creo es que Kant era un gran viejo de mierda. Pero viejo de mierda era. ¿Sí? Quiero decir de Max Weber que la tesis sobre la ética protestante es empíricamente falsa e ideológicamente fascista. No hay una correlación entre ética protestante y desarrollo capitalista. Ni los italianos, ni los ingleses, cuando digo los italianos quiero decir los florentinos, los venecianos, los de Nápoles, desarrollaron el capitalismo, ni los árabes, en la medida en que bajo el Imperio Otomano también desarrollaron formas capitalistas, eran protestantes. Peor aún, cuando los alemanes eran protestantes, no había desarrollo capitalista. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Goethe, ¿no?, se queja de que los alemanes son los más flojos de Europa. Siglo XVIII, principio del siglo XIX. Dice: los alemanes son tan flojos que son casi tan flojos como los portugueses, que habían desarrollado el capitalismo, y los alemanes no. Entonces, no sé si se dan cuenta, cuando eran protestantes no hubo desarrollo capitalista, y cuando hubo desarrollo capitalista no todos eran protestantes. Empíricamente falsa, pero además ideológicamente fascista. Porque los protestantes, que son blancos nomás, porque son blancos, no hay ninguna otra razón. Porque la Biblia de los católicos y la Biblia de los protestantes es la misma. Y porque no es cierto que los católicos se oponían al desarrollo capitalista. Y porque no es cierto que los protestantes querían ganarse el cielo en la tierra. Teológicamente no es cierto. Y entonces, ¿qué les da superioridad a la ética protestante? Que eran blancos nomás. Y eso es lo que nos han repetido las élites intelectuales en América Latina. Por eso en Chile don Vicente Pérez Rosales fue encomendado para traer blancos rubios católicos alemanes, literalmente para mejorar la raza. Porque aquí están los que han desarrollado el capitalismo y los indios de mierda. Y resulta que los indios de mierda son todos. Hay una canción que dice: no, y verás, como quieren en Chile, al amigo cuando es europeo. Porque cuando el amigo es extranjero, pero negro, no sé si se dan cuenta. ¿Es cierto que es la ética protestante la que desarrolló el capitalismo en Estados Unidos? Por supuesto que no, pues los capitalistas norteamericanos eran masones, eran liberales, no tenían nada de ética protestante. Además no eran luteranos, desde luego, eran adventistas, pentecostales, y se sentaban y los capitalistas del sur eran católicos además, porque el sur había sido colonizado por Francia. Empíricamente falso, ideológicamente fascista, y sin embargo se enseña en todas las universidades. Curso de introducción a la sociología, Weber. Le puedo contar, por contar infidencias, luego será la hora del almuerzo. Margaret Mead. Ustedes saben que Margaret Mead en los años 30 publicó un libro en Estados Unidos que fue bestseller. Es muy raro que un libro de antropología sea bestseller. ¿Por qué? Porque entre los blancos puritanos norteamericanos fue un verdadero bestseller decir que en Samoa Occidental las niñas tenían relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales prematrimoniales, y andaban desnudas. Imagínense eso dicho en Massachusetts o en Connecticut. Fue un bestseller muy curioso, y ella se hizo famosa, el gran pilar de la antropología en el siglo XX.
mucho tiempo después, alguien haciendo la biografía de Margaret Mead fue a Samoa Occidental a buscar a las informantes. Esto es el método antropológico. Hay unas informantes. Llegó a la aldea. Yo quiero saber si ustedes se acuerdan de Margaret Mead. Nadie se acordaba. Nadie se acordaba en la aldea. Hasta que una señora, habían pasado 50 años, dice: ah, sí, yo me acuerdo. Una blanca que vino acá. Margaret Mead. Oh, sí, sí. ¿Por qué nadie se acuerda? Porque no la dejaron entrar a la aldea. Había todo un problema con los católicos, con los franceses, con los colonizadores, y en esta aldea, por eso ella lo consideró que era una aldea auténtica, ¿no? El jefe de la tribu dijo: aquí no entran colonizadores, acampó al lado fuera. Fueron unas niñas jóvenes a verla, informante de Margaret Mead. Ah, entonces sí, fui yo, ella y ella. Ah, una señora tan triste, ¿eh? ¿Cómo triste? Sí, la encontramos tan triste que le contamos puras cosas bonitas para que se alegrara. Por supuesto, esto es un escándalo, una papa caliente que se publicó y dividió a las escuelas de antropología. La mitad de los antropólogos dijeron: pero esto es espectacular, Margaret Mead, ¿no es cierto?, no usó el método antropológico, ¿sí? Y la otra mitad dijo: esto es inmoral, es poco ético, andarle buscando, ¿no es cierto? Noten que el argumento no era: es falso, es poco ético. Hasta el día de hoy, los antropólogos están divididos acerca de Margaret Mead, que era presidenta de la Sociedad Norteamericana de Bienvenida a los Extraterrestres. ¿Era una buena antropóloga o no? En resumen, si tiene que hacer una tesis, obedezca incluso. Yo quiero agradecerles a ustedes la paciencia, a Dante la invitación. Todas las veces que quieran. Yo no soy un obrero de la educación, soy un microempresario. Entonces le tenemos una cartera de productos. Por si me quieren invitar, pues, eso es. Bueno, muchas gracias. Pienso que indudablemente cumplió con las expectativas, que era, entre otras, ofendernos y intimidarnos con algunas de sus afirmaciones categóricas, ¿no es cierto?, incluyendo lo último de nuestra antropóloga Margaret Mead. Efectivamente quisiéramos conversar con Carlos posteriormente para ver la forma en que nos vinculamos de la misma, o sea, bajo el mismo formato de hoy, es decir, poder compartir docentes y estudiantes de distintas casas de estudio tratando de buscar o de afinar un programa de investigación teórica que nos permita confrontarnos, así como lo acaba de hacer provocativamente Carlos, para no vivir entonces en la unidimensionalidad que a veces ocurre dentro de nuestras universidades. Entonces trataremos de formalizar un espacio para que Carlos no siga abofeteando. Muchísimas gracias por venir a vernos. Carlos, muchas gracias. Irene, no sé si usted quiere decir algo. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Carlos Pérez y reiterar que es un excelente acompañamiento en esta búsqueda que como Escuela de Psicología queremos iniciar, que tiene que ver con una discusión teórica amplia, que trataremos de que sea también profunda, que nos lleve principalmente a la reflexión, ¿no? Entonces, por eso yo decía antes de que comenzara que hacerlo de la mano de Carlos Pérez como primera vez del inicio de esta serie de sesiones que, como está adelantando Dante, la Escuela de Psicología se propone, ha sido extraordinario. Yo te conocía porque tú estuviste en el examen de grado de mi hija
Sí, bueno, Cuando eso. hace mucho tiempo que vamos a conversar después. No, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ha cambiado mucho. De mi hija periodista. Bueno, muchas gracias.